Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy día 24 de junio del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y versículo 80. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados, y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Acá tenemos un caso, el poder de Dios. Dios que hace milagros para estimular la conducta de aquellos que han ingresado en el terreno de la conversión verdadera. Aquí Isabel aparece, una mujer ya con una edad fuera del tiempo de la gestación por parte de la mujer. Era esposa de Zacarías, un sacerdote de Israel según el régimen mosaico. Este Zacarías, recordemos un poquito para introducirnos en este tema, tuvo una visión angélica mientras oficiaba su orden en el templo de Jerusalén, y en ella se le anunció por parte del ángel que iba a tener un hijo. Sorprendidísimo Zacarías, permaneció en una actitud como de incredulidad, de asombro. Pero efectivamente su mujer, Isabel, que era estéril, finalmente dio a luz un niño cuyo nombre le van a poner, y acá lo vamos a ver este episodio, pero a raíz de su incredulidad Zacarías perdió la voz, quedó mudo. Cuando salió del templo y estaba en esas condiciones, el pueblo, la gente, infirió que algo había ocurrido dentro del lugar donde se ejercía el culto por parte del sacerdote. Cumplido el tiempo, Isabel tuvo efectivamente un hijo. Y había que ponerle el nombre, por supuesto. Este hijo de Zacarías e Isabel iba a cumplir una función fundamental en el curso de la historia de la salvación. Iba a ser el precursor de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué sentido? Lo iba a preceder en el tiempo y lo iba a anunciar como el Cristo de Dios, el Hijo de Dios. Lo iba a bautizar en las aguas del río Jordán. Mire qué asignación, no poca cosa. Entonces, ¿qué nombre habría que ponerle? Generalmente el nombre se lo colocaba el padre. Y normalmente el nombre de aquellos que nacían en Israel era el mismo que portaba o el padre o algún pariente. Por manera que cuando se reunió el pueblo, a los efectos de la
circuncisión del niño a partir del 8º día, como era la costumbre, para que fuera hijo del mandamiento, era el primogénito de Zacarías, era el único en realidad, claro. Bueno, había que ponerle el nombre, naturalmente. Y claro, ahí todos pensaban en un nombre adecuado a lo que portaban como tal otros miembros de la familia. Y claro, Isabel, la madre, quería ponerle Juan. Pero no, si no hay ninguno en tu familia que se llame Juan, que lleve ese nombre, le decían. Y bueno, se inició una especie de ligero debate en torno al nombre del niño, hasta que finalmente le preguntan a Zacarías. Recordemos, Zacarías, que había quedado mudo, entonces por señas indicó que se le diera una pizarra y escribió el nombre en la pizarra. ¿Y qué puso Zacarías? Su nombre es Juan. Llenos de asombro, pero realmente obedientes a la voluntad del Padre, que en definitiva era la voluntad de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba en Zacarías y él lo inspiró para que confesara ese nombre que debería llevar el precursor de nuestro Señor. Su nombre es Juan, por razón de que efectivamente así se lo bautizó con ese nombre, Juan. Fue circuncidado el bautista. Y claro, aquí el asombro del pueblo siempre gira en torno del poder de Dios, porque en definitiva, hermanos queridos, el que hace todo en todos es el mismo Dios. Y a esta Isabel, que era prima de la Virgen María, y a Zacarías también los había elegido Dios. La profecía respecto, por eso siempre decimos que todo procede de Dios y el Espíritu Santo es el que nos guía para que entendamos cabalmente cómo son estas cosas. La misma Escritura, a través de las profecías, establecía que vendría un precursor a presentar a Israel al Mesías y que ese sería o vendría con el espíritu y poder de Elías. Miremos sobre todo la parte final de la profecía de Malaquías, hay otras por supuesto, ¿no? Pero bueno, esto era lo que habría de cumplirse y efectivamente se cumplió porque la voluntad de Dios se cumple siempre. Y la voluntad de Dios es vida para todos vida. Por manera que el niño Juan el Bautista, que creció por supuesto, lleno de gracia también, y llevado por Dios, habitó en el desierto, y cuando llegó el tiempo de cumplir con la misión, todos venimos con una misión a este mundo. Lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos de esa misión y distraemos nuestro tiempo en cosas que nada tienen que ver con la voluntad de Dios ni con la vida. Juan sí cumplió cabalmente. Fíjese, habitó en el desierto hasta que, llegado el tiempo, entonces se manifestó públicamente a Israel. Que sería un poco lo que nos cabe a todos nosotros también, hermanos, tomando el texto y dándole una intencionalidad aplicable a nuestra vida cristiana, también podríamos decir lo mismo, ¿no? Todos tenemos en este mundo una misión que cumplir. Sabemos cuál es los cristianos, ¿no es cierto? Llevar a cabo una conducta gobernada por el Espíritu de nuestro Dios que nos hace, obrar la voluntad, como pedimos en el Padre nuestro. La voluntad de Dios, obrar según justicia, y para eso hace falta todo un tiempo de preparación. Adjudiquemos a la expresión desierto, ese desierto en nosotros en el cual todavía no estamos en medio del gentío, de la gente, y todavía nos estamos preparando. Pero una vez que ya estamos bien preparados, hay que salir a hacer lo que se debe hacer. Juan lo hizo. Juan salió a publicar, a anunciar a Israel que había llegado su Mesías, bautizó al mismo y fue un hombre fiel hasta la muerte. Tuvo una muerte, podríamos decir, testimonial. Mártir quiere decir testigo, ¿no? Bueno, fue mártir Juan el Bautista. Recordemos, fue muerto en tiempo de Herodes y por orden del mismo Herodes. Y así entonces presentamos aquí, en este tiempo ordinario ya, a este personaje
que lo vamos a retomar en tantas oportunidades, hermanos, particularmente en el tiempo de Adviento, y presentamos a este personaje elegido por Dios. Vino con el espíritu y poder de Elías. Su nombre fue Juan, el que bautizó al Señor, el que lo presentó a Israel. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me llama mucho la atención esto que mencionabas, ¿no? Y que menciona las Escrituras, por supuesto, que es el que viene antes de Jesús. Y la misión que tiene él, que es preparar al pueblo de Dios, perdonando pues los pecados, ¿verdad? Para que Dios encuentre un pueblo ya listo para que reciba su Santo Espíritu. Y pienso que en este tiempo también hay que preparar al pueblo para recibir a Jesús. Prepara un pueblo para su nombre, efectivamente. Fíjate que sí, en las aguas del río Jordán, sabemos, Juan el Bautista bautizaba en señal de arrepentimiento, pero el bautismo de Juan no perdonaba los pecados. El que perdonaba los pecados es el que venía detrás de Juan en el tiempo, pero que era anterior a Juan en el principio, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo sí vendría a bautizar en el Espíritu Santo, y por causa de su sangre que derramó a favor de todos, bueno, en él hay perdón de los pecados. Pero fue un excelente precursor y fue conforme al programa de Dios para la vida. Tenía que preceder en el tiempo el Bautista a la manifestación del Mesías de Dios. Siempre ocurre lo que Dios tiene destinado desde su voluntad, que es sabiduría para todos y vida para todos. Y así se cumple. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de arrepentimiento, de conversión, tu espíritu de fe. Queremos integrarnos, precedidos por el bautismo, donde recibimos el Espíritu del Señor que nos comunica la vida. Queremos integrarnos a la columna de seguidores para la vida y llegar a la meta que el Señor ha propuesto y que es el mismo en nosotros y la vida plena en todos nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Jesús, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.